El pensamiento ambiental del sur, complejidad, recursos y ecología política latinoamericana. Compilador Walter Alberto Pengue. Rescatando la historia perdida. El pensamiento ambiental latinoamericano a la luz de las contradicciones actuales del desarrollo. Autoría de Héctor Segenovich. Los aportes del pensamiento latinoamericano de medio ambiente, con énfasis en el periodo 1960 a 1995. El pensamiento latinoamericano de medio ambiente y desarrollo, PLMA, que hemos contribuido a crear desde hace varias décadas, hoy se muestra maduro en un fructífero diálogo con el pensamiento mundial, con un conjunto de ideas articuladas que se explayan tanto en lo conceptual como en lo metodológico y que constituyen sin duda un singular aporte. Por supuesto, es un pensamiento abierto que ha recibido aportes externos y ha interactuado con los diferentes continentes. Sin embargo, somos conscientes de que este pensamiento no ha tenido la capacidad que poseen los centros dominantes para difundir e imponer sus formas de concepción, sus metodologías de análisis y su idioma. No obstante ello, se han creado los medios para revertir favorablemente esta situación y generar con los sectores populares que comparten esta visión un espectro poderoso de conocimiento que ayude a nuestros pueblos en su lucha por crear sistemas más justos de vida. Así y todo, estas circunstancias favorables no deslindan solo las posibles trabas que impiden avanzar hacia sistemas más justos de vida, sino que son elementos que posibilitan abonar el campo popular en momentos en que las contradicciones van mostrando sus rasgos más profundos. No basta señalar un ejemplo palmario de esta situación. Mientras que la tecnología se adapta a sistemas más compatibles con soluciones pequeñas y manejables de bienes y servicios relacionados con las posibilidades de entendimiento y manejo de la población, en la producción masiva el gigantismo va dando muestras de su vivencia al formar, instalar y abastecer a fábricas gigantescas de producción mundial hacia las que fluyen materias primas y partes elaboradas de productos, para refluir de ellas un torrente de productos que inunda el mercado mundial, lo que desestructura las producciones regionales. Esta superconcentración solo se da en muchos pocos centros y tiene la particularidad de no respetar ni a los ecosistemas ni a las poblaciones que se opongan a su destructivo y contaminante paso. Concentración física de capital y de poder, muy alejada de la aparente desmaterialización de la producción que suponíamos que caracterizaría a esos años. La ampliación de los ya vastos canales marítimos, la interconexión de los existentes que arrasan y disminuyen los ecosistemas naturales, la implantación de los nuevos canales que desgarran los relieves que se oponen a su trazado y que minimizan el transporte de materias primas y productos, dejan la impronta de que un desarrollismo tardío y extremo se va generando. Pero junto con esto comienzan a manifestarse signos de reacción de los niveles más altos del poder y de las decisiones políticas ante las evidencias de que una crisis ambiental grande y relativamente irreversible se está desatando con terribles consecuencias que nos afectan a todos. Son alertas que hace muchos años venimos reiterando sin eco en el alto poder, pero que ahora tienen seria consideración. El Grupo 7, que tiene una decisiva influencia en el rumbo económico y tecnológico del mundo, ha anunciado que se dispone a arbitrar medidas de restricción de la emisión de gases de efecto invernadero extraordinarias y muy superiores a las que se habían comprometido en Europa, y exhorta ahora a China, primer emisor mundial, a la India y a otros países a realizar el mismo esfuerzo. El Convenio Mundial del Cambio Climático estableció las bases por las que todos los países deben tomar el compromiso de ayudar a reducir las emisiones, si bien esos compromisos eran generales y diferentes. Las mayores reducciones debían ser asumidas por los mayores contaminadores. China, por ejemplo, supera a Estados Unidos en las emisiones, pero aduce que debería realizarse el cálculo por los países que consumen los productos que ellos fabrican, en lugar de tener en cuenta solo el lugar donde se produce. Esto parecería ser justo, pero en realidad demuestra un desigual balance, por lo que la responsabilidad debe ser asumida por todos los enlaces de la relación producción, distribución y consumo. El otro elemento de importancia que debemos tener en cuenta en la actualidad del PLMA es la importancia de la encíclica sobre la ecología y el medio ambiente que ha dado el Papa Francisco. Esta reafirma nuestra visión del PLMA
sobre las relaciones sistémicas entre la estructura de consumo y de producción, los intereses acumuladores y marginadores, el deterioro y el desaprovechamiento de bienes y servicios y los niveles de pobreza existentes. Varios compañeros han reafirmado en diferentes artículos la feliz circunstancia de que la encíclica reivindica casi todos los postulados de nuestro pensamiento y lo hace enfatizando una visión humanística como la que enunciamos desde los primeros manifiestos del medio ambiente y la calidad de vida. A su vez han aparecido estados en estos últimos años en los que se reivindican los postulados ambientales como objetivos esenciales, aun sin la integralidad deseada ni la consecuencia necesaria, pero con una presencia novedosa de objetivos como el buen vivir, los derechos de la naturaleza, la equidad de género y la democratización de las relaciones familiares. Son también estados más permisivos en cuanto a los movimientos sociales, con mayor movilidad y presión por parte de estos, en especial cuando se definen alternativas de políticas. El PLMA se ha nutrido estos últimos años del ideario de los movimientos sociales, y ellos se van constituyendo cada vez más en poblaciones que se unen a su pensamiento y a su demanda en ejercicios de poder en el territorio, unido a un manejo sustentable de la naturaleza y a una relación de coexistencia con ella. Los medios de investigación y los centros universitarios confluyen cada vez más en una investigación participativa, superan viejas barreras anquilosantes y permiten mantener la impronta de ecosistemas, culturas y poblaciones latinoamericanas. Pero estas reivindicaciones no se aíslan del pensamiento mundial del medio ambiente, sino que le otorgan su particular sello, como lo muestra la encíclica papal. Existen varias redes que actúan en este sentido, entre las cuales se puede mencionar a las asociaciones de economía ecológica a nivel mundial y a otras redes regionales que rescatan los aportes originales de cada continente, lo que permite establecer entre ellos una interacción fructífera. Pero no se trata de un pensamiento único que requiere considerar especificidades regionales, sino que se trata de diferentes concepciones muchas veces contradictorias sobre la globalidad y la especificidad que deben ser debatidas y respetadas. En el accionar del PLMA podríamos destacar desde una mirada histórica que han existido y en algunos casos perduran aspectos diferenciales que incidieron de distintas formas en ese accionar. Naturalmente, nuestro pensamiento también estuvo influido por el norte y muchos compañeros de esas regiones participaron en él. Sin embargo, las diferencias y las incomprensiones se siguen manifestando, algunas de ellas gracias a un diálogo fructífero que han superado, otras son complementarias y otras aún permanecen. En algunos casos se trata de énfasis diferentes debido a la historia disímil, a geografías diferentes o a concepciones distintas respecto de la relación sociedad-naturaleza. La mayor interacción en el pensamiento mundial se ha dado en estos últimos años, y si bien se han borrado las grandes diferencias iniciales, estas permanecen mutadas, ya que obedecen a una relación permanente que surge de la interacción con la heterogeneidad de las sociedades de la historia y de la diferenciación de los ecosistemas con los cuales las sociedades y su historia coevolucionan. Los principales aspectos que quisiéramos destacar y que son considerados como ejes de nuestra hipótesis son los siguientes. A. Mientras que el pensamiento predominante del norte se focalizaba en el deterioro ambiental y en los conflictos que ello generaba, nuestro interés aquí en el sur, aunque no desconocía ese aspecto, estaba más centrado en el uso adecuado de las potencialidades de los recursos, ligados estrechamente a estilos de desarrollo alternativos. El nivel de desaprovechamiento de nuestros recursos eran y son sin duda inmensamente mayores que los existentes en los países del norte. Al mismo tiempo, lo que debíamos construir era inmensamente mayor que lo mucho que ya habíamos destruido, con lo cual necesitábamos reparar y remediar. Por eso nuestra mayor consustancion es con los proyectos de un desarrollo cada vez más integral y no solo sostener demandas por la degradación ambiental. B. Mientras que en el pensamiento predominante del norte los conceptos ambientales tenían un recorte conceptual relativamente estrecho, muy relacionados con las casi inmóviles parcelas del saber que han estructurado en sus universidades, nosotros reivindicábamos la cuestión ambiental como una crisis de la interrelación entre la sociedad y la naturaleza. Partíamos de la base de que toda la naturaleza está mediada socialmente
y de que las relaciones sociales tienen una base natural con la cual interactúan. En tal sentido, estábamos más abiertos a los reales y necesarios ejercicios interdisciplinarios, aunque también sufrimos un importante grado de incomprensión universitaria, ya que nuestras universidades y el sistema de promoción de nuestros investigadores estaban altamente influidos por la estructura universitaria de los países desarrollados. Podemos afirmar que este aspecto es una diferencia de énfasis y no de principios, ya que ningún estudio ambiental del norte aceptaría que no recurre a lo interdisciplinar. No obstante, en nuestro continente hemos realizado fuertes esfuerzos al respecto. El apego a estos principios lo podemos demostrar con el hecho de que cuando organizamos en 1978 el Grupo del Medio Ambiente del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, integrado por 100 compañeros de todos los países que en esos años estaban activos en la naciente cuestión ambiental, en la definición de la globalidad de la cuestión ambiental, se ponía en evidencia la necesidad de una articulación entre la sociedad y la naturaleza. Se debía superar la desarticulación existente que se manifestaba en los problemas ambientales. Este era el único requisito que exigíamos y que nos distinguía de otras asociaciones ambientales que focalizaban la temática con un énfasis especial en el cuidado de la naturaleza. C. Mientras que el pensamiento predominante del norte privilegiaba en demasía la evaluación del impacto ambiental como forma de estimación de los problemas ambientales y las matrices de Leopold, o su leve modificación como su forma metodológica fundamental, nosotros elaboramos metodologías integrativas que eran innovadoras a nivel mundial. Nuestro objetivo era superar las barreras conceptuales, espaciales y temporales de las tradicionales metodologías del proceso de planificación del desarrollo a partir de absorber la rica experiencia que se había realizado desde 1950 en adelante en nuestra región. La planificación global, la sectorial, la evaluación de proyectos de inversión, la planificación regional y local y la planificación física, todo debía ser reformulado para dar espacio al ordenamiento ambiental del territorio, a los sistemas ambientales para la planificación, a las cuentas patrimoniales, según los costos de manejo, a la planificación estratégica y de situaciones, a las metodologías de ciudad y ambiente, a la evaluación de impacto ambiental, coherente con el ordenamiento ambiental, a los diagnósticos ambientales integrales y a la planificación de la ciudad y el ambiente. En 1976 planteábamos por primera vez la conceptualización de las cuentas patrimoniales. Entre 1979 y 1981 se desarrolló en toda la República de Venezuela, en el marco de un proyecto entre el PNUD y el PENUMA, la UNESCO y la CEPAL, el análisis y la aplicación de sistemas ambientales para la planificación, con compañeros venezolanos y de otros países latinoamericanos. Además de avanzar sobre aspectos conceptuales, se elaboraron metodologías que relacionaban en mapas de 1 a 250.000 unidades de ambiente natural homogéneo, potencialidades y restricciones del uso, del hábitat, de la estabilidad, del riesgo de infraestructura, relacionada con la racionalidad y la espacialidad de las actividades productivas de los diferentes sujetos sociales, de la historia de la ocupación del espacio, de las consideraciones ambientales de los sectores productivos nacionales, de la visión ambiental de las cadenas productivas a nivel regional y de otros aspectos sociales del medio ambiente. D. Mientras que el análisis dominante del norte mantenía la división tradicional de las ciencias, en nuestra región latinoamericana a partir de 1975 con la acción del Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales y luego a partir de 1981 hasta hoy con la Red de Formación Ambiental para Latinoamérica y el Caribe, se desarrollaron importantes procesos de formación, educación y capacitación ambiental más ligados a la conceptualización del desarrollo, a la articulación de ciencias, a la generación de una real interdisciplina y a la revisión epistémica de cada una de las ciencias en función de la cuestión ambiental. La red de formación ambiental que organizamos desde 1980 fue un punto nodal, como la acción de la Unidad Conjunta CEPAL-PENUMA de Medio Ambiente. Fue en nuestro continente donde más se desarrolló a partir de 1973 el concepto de ecodesarrollo, con varios proyectos implementados, y fue también donde más se profundizaron a partir de 1979 a través del PENUMA y la CEPAL,
los seminarios regionales sobre medio ambiente y desarrollo. En 1984, cuando el norte dominante, a través de la Comisión Brundtland, descubre el ecodesarrollo, lo llama desarrollo sostenible. Luego de una fugaz denominación de sustentable y de muchas otras alternativas que aparecen en la proposición del informe de la Comisión Brundtland, se realizaron entonces en nuestro continente aportes decisivos para discutir y profundizar sobre el tema. Cuando en 1984 se publica Nuestro futuro común, posteriormente Informe Brundtland, y comprobamos que aparecían allí muy pocos de esos aportes latinoamericanos, excepto por una mención a la deuda externa latinoamericana, logramos elaborar un trabajo que se denominó Nuestra propia agenda, financiado por el BID y el PNUD. Ahí mostrábamos que aunque representábamos solo el 8% de la población mundial, concentrábamos un porcentaje que multiplicaba ese nivel por 2, 3, 4 o 5 veces nuestra participación mundial en cuanto a los diferentes recursos naturales. Mostrábamos también que éramos sumamente ricos en recursos, de la misma forma que lo éramos en capital, a juzgar por los importantes dividendos que enviábamos al exterior y los servicios de una muy dudosa deuda externa. Sin embargo, nuestros niveles de insatisfacción de las necesidades esenciales y la marginación de la población eran significativos y crecientes. Mostraban la necesidad de emprender cambios en los estilos de desarrollo que revirtieran las tendencias concentradoras y marginadoras en el interior de nuestro continente y desarrollen un patrón tecnológico diferente más relacionado con nuestros ecosistemas. Hoy vemos con satisfacción que luego de casi 3 décadas, la reciente encíclica papal retoma casi integralmente nuestros postulados. En los últimos años, ante los embates de los planes de estabilización, la CEPAL desarrolló un trabajo sobre los efectos que esos planes tuvieron en la región. El debate de esas ideas permitió discutir el papel de las variables macroeconómicas desde el punto de vista ambiental y la necesidad de su reelaboración, así como la exigencia de propiciar políticas ambientales más activas, una polémica que aún hoy se mantiene. La actual secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, era parte de nuestro movimiento junto con los mexicanos Víctor Toledo, Enrique Leff, Raúl Brañez, chileno que luego compartió nacionalidad mexicana, y otros que se mencionan en el presente capítulo. F. Cuando se planteó la necesidad de elaborar las cuentas del patrimonio natural y de complementar y cambiar la forma tradicional con que se computaba el ingreso nacional, incluyendo los recursos naturales o bienes naturales como correctamente ahora se los denomina. El norte se centró fundamentalmente en la valorización de los precios de mercado y en las cuentas satélites, mientras que en el sur existían todo tipo de planteamientos. Hemos difundido la necesidad de conocer los costos de manejo que garanticen la reproducción de la naturaleza y la generación de la oferta ecosistémica, un concepto que desarrollaremos más adelante. G. El juego del mercado para la generación de políticas que incluyó diferentes instrumentos económicos como la disposición a pagar, el principio del que contamina paga y los derechos de contaminación tuvieron mucha mayor aceptación en el norte que en nuestra región. Ello se debió, entre otras cosas, a que en el medio económico y social del norte los mercados funcionan mejor que en el nuestro. Esto se manifiesta en los siguientes aspectos. En América Latina gran parte de los productos están monopolizados u oligopolizados. No existe real competencia en los precios. Los índices de evasión impositiva son inmensamente mayores que en el norte. Los índices de corrupción son mayores. Los niveles de pobreza o de pobreza crítica son más elevados. Los índices de desocupación y subocupación son más grandes y los índices de marginalidad son mayores. Estas variables son fundamentales para relativizar lo que pasa en el mercado oficial, entre comillas. La lucha interempresarial tiene menos necesidad de vestirse de rosa y se muestra con mayor evidencia el reparto de los bienes y la generación de los males para toda la población. Por este motivo, privilegiamos los métodos directos de políticas económicas impositivas, financieras, de comercio exterior, entre otras, y el hecho de evitar el manejo del mercado como instrumento único de estímulo y desestímulo. H. En cuanto a la deuda ambiental, la corriente de extracción de recursos y de comercio internacional con los países desarrollados ha generado a lo largo de la historia
un inmenso monto correspondiente a costos no pagos de los productos que exportamos. Esos costos no pagos tienen como correlato la afectación y la destrucción de una parte de nuestros recursos, y en la medida en que los calculemos podremos demandar su pago, ya que constituyen una deuda ambiental contraída. En 1992, en San Pablo, el Parlamento latinoamericano incorporó esta deuda a nivel conceptual como parte de los reclamos de un jubileo de la deuda para el año 2000. Hemos realizado algunos ejercicios del cálculo de esta deuda. Estos temas diferenciales, que solo son ejemplos de muchos otros aspectos que desarrollaremos en futuros libros, permiten brindar una plataforma específica de acción para la investigación y para completar los aportes que han dado Latinoamérica al pensamiento mundial sobre el medio ambiente, así como también ligar sistémicamente el proceso histórico de las décadas de la planificación económica y social con los trabajos sobre planificación y ambiente actuales. Pero esta acción, como se ha mostrado desde nuestra perspectiva de un desarrollo sustentable y socialmente justo, tiene algunos aspectos relacionados con las contradicciones económicas y ecológicas. En la actualidad, la desnaturalización del concepto de desarrollo que trajo el desarrollismo ha llevado a muchos compañeros a abandonar este término en manos de los desarrollistas. Sin embargo, no parece ser esta la única manera de diferenciación. La desnaturalización de las categorías forma parte de la lucha que siempre ha dado con otros términos la lucha popular, como sucedió, por ejemplo, con la reforma agraria. Cuando se desnaturalizó este término, no por ello se dejó de luchar por una reforma agraria. Se exigió que se le pusieran apellidos, como reforma agraria integral o profunda, y otros conceptos. También el concepto de calidad de vida está siendo desnaturalizado, pero debemos reivindicarlo junto con el nacimiento de otros como el de buen vivir. Economía y ambiente, valorización de los recursos naturales. En este punto nos detendremos en la contribución que la economía le ha hecho a nuestra región para la comprensión de los aportes que hemos realizado en el periodo estudiado. La economía ha sido señalada como una disciplina a partir de la cual, según sus dictados y orientaciones, los tomadores de decisiones actuaban en forma degradante sobre el hábitat y los recursos naturales. Parecería que la solución de los problemas ambientales pasara por la reconciliación de esa ciencia con los señalamientos de la ecología. De esa forma, la administración de la casa, su conocimiento y sus recursos naturales conformarían un solo proceso articulado. Sin duda este proceso es más complejo y rebasa los estrechos marcos entre estas dos disciplinas. Cubre un amplio espectro de ciencias que tratan de explicar articuladamente la manera en que una sociedad transforma la naturaleza en función de elevar su calidad de vida. Este proceso de transformación está altamente influido por la racionalidad de la estructura económico-social que determina para quién se produce, dónde se produce, cómo se produce, con qué elementos naturales se produce y quiénes producen, sin una orientación hacia el ordenamiento ambiental del territorio que permita la intensa, adecuada e integral utilización de los bienes naturales y el respeto de sus restricciones. El proceso lleva a la degradación y al desaprovechamiento. Para analizar las consecuencias y las dinámicas ecológicas, económicas, sociales, culturales y políticas derivadas de estos hechos, se requiere sin dudas de un proceso de reelaboración epistémica que recién ha comenzado, a partir del cual las ciencias sociales, en especial la economía, puedan rebasar los estrechos marcos conceptuales, espaciales y temporales en que las han encerrado gran parte de sus pensadores. Se requiere del rescate de los mejores aportes que se han realizado a lo largo de casi 2 siglos, a la luz de las nuevas contradicciones que hoy plantea un mundo lleno. Concepto de Herman Daly. Y más intensamente globalizado. Una de las definiciones más difundidas dice que la economía es la ciencia de la conducta humana en la adaptación de medios afines, según el economista británico Lionel Charles Robbins. Pero en esta adaptación las teorías prevalecientes solo permiten indagar sobre las características de los medios en cuanto a su escasez y su uso alternativo. Si se profundizara más acerca de ello, estaríamos en el caso de la ingeniería y nos aclaran, la economía no es ingeniería. Si adaptamos este concepto a los ecosistemas, diríamos que la economía no es ecología. De igual forma, si se profundizara acerca de los fines, estaríamos en el campo de la política
y nuevamente nos aclaran, la economía no es política. La cuestión ambiental y la economía ecológica plantean justamente la necesidad de una nueva economía que se articule con las características de los medios y la orientación de los fines, porque estas características determinan fuertemente el tipo del proceso de adaptación de medios afines en el que participen los economistas estrechamente articulados, al menos con el ecólogo y los cientistas políticos, un campo interdisciplinario que intente dar una explicación de la creciente complejidad de los problemas ambientales y sociales en los que la valorización de los recursos constituyen sin duda un elemento esencial. El grado de esta complejidad no solamente está dado por el amplio espectro de disciplinas intervenientes o por las novedades que frecuentemente quiebran las tendencias, sino también por la necesidad del manejo de diferentes racionalidades, desde la dominante que surge del proceso de globalización hasta las que esbozan diferentes sectores de las poblaciones. Solo así las externalidades de todo tipo serán muchas menos y podrán realmente internalizarse. A su vez, en estos ejercicios podríamos analizar las formas en que estas racionalidades son sistemáticamente únicas a los sentires, en los que la razón, la sensibilidad y los sentimientos juegan un papel importante en la coevolución de los humanos en la naturaleza. En esta inacabada reelaboración epistémica se requiere también de una desestructuración y de una reconstrucción del concepto de producción, que incluye la reproducción de la naturaleza y la reproducción de la vida, del concepto del consumo final, del producto bruto, de la matriz de insumo-producto y finalmente de los instrumentos económicos cuya implementación puede incidir en las prácticas productivas para ir hacia un nuevo ordenamiento ambiental del territorio, al utilizar las potencialidades tanto como al aceptar sus restricciones. En este punto, el autor nos aclara que cuando se refiere al concepto de consumo final, él habla de mostrar el reciclamiento de productos que genera un continuo desde el recurso natural, su transformación, su uso y su destino final en la disposición de residuos y basura. Cuando se refiere al producto bruto, él habla de mostrar la necesidad de considerar un sector preprimario y la valorización del capital que significan los recursos bienes naturales. Y cuando habla de la matriz de insumo-producto, se refiere a empezar con la reproducción de la naturaleza, es decir, elaborar una matriz con filas y columnas que integre la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua y la conservación de cuencas de la biosfera y del paisaje. Los planteamientos para una nueva economía dentro del pensamiento latinoamericano de medio ambiente se apoyaron en 1978 con la formación del Grupo de Medio Ambiente de Claxo. Síntesis de los aportes de la reflexión económica dentro del pensamiento latinoamericano de medio ambiente. 1. Entre los ciclos económicos y los ciclos ecológicos se evidencia una real incompatibilidad de horizontes temporales, mientras que la racionalidad económica prevaleciente trata de reducir el horizonte temporal de maximación de las inversiones al estimular una alta rotación del capital y un máximo beneficio en función de lograr una mayor eficiencia en ese corte temporal. Los ciclos ecológicos requieren en general la consideración de su comportamiento a largo plazo que posibilite respetar sus mecanismos regenerativos. Esa incompatibilidad también se genera entre el uso unilateral del ecosistema en un solo recurso versus la utilización integral de todos los recursos y el respeto de sus ciclos. Se ha comprobado en estudios de casos concretos que es más económico aún en el corto plazo utilizar la biodiversidad en forma integral y adecuada en lugar de emplear y explotar solamente un recurso con un ritmo que agote su renovabilidad. 2. Al seguir una racionalidad económica de corto plazo, se utilizan solo aquellos recursos naturales que ganan ventaja comparativa a nivel mundial y en algunos casos nacional, mientras que una utilización adecuada de esos recursos supone su uso integral y permite superar el gran desaprovechamiento existente. 3. Todo desarrollo de las fuerzas productivas genera al mismo tiempo un proceso de producción, destrucción, uso y desaprovechamiento. Al utilizar un recurso se destruyen ciertos elementos naturales por las propias características de la actual tecnología.
algunos elementos que se destruyen no rebasan la capacidad de carga, por lo que no afecta seriamente al recurso, pero en otros casos pueden generar dilapidación y destrucción. De la misma forma, el proceso productivo es altamente selectivo, al mismo tiempo que se aprovecha, se desaprovecha una gran cuantía. Sin embargo, el sistema de evaluación económico contabiliza solo la fase productiva y de aprovechamiento. Por ello se requiere reelaborar los indicadores del desarrollo si se desea brindar las variables fundamentales que afectan nuestra intervención para posibilitar una conservación junto al aprovechamiento. La construcción de cuentas patrimoniales señala un fructífero camino sobre el que se han dado pasos de importancia que posibilitaron revelar todo el patrimonio y sus fluctuaciones. 4. El sistema económico no tiene en cuenta todos los costos en que incurre el proceso productivo, por lo que se generan repercusiones negativas, externalidades, tanto para la naturaleza, no se pagan los costos de regeneración o descontaminación de los recursos renovables, como para la población, afecta la salud y el bienestar. Por eso es quimérico plantear el uso y la conservación si no se tiene una visión de los reales efectos de las acciones. Su internalización señala un polémico campo que es necesario recorrer por parte de las políticas ambientales, pero la comprensión económica debe abrirse a todas las articulaciones necesarias, ya que se trataría de reformular las condiciones de valorización y reproducción del capital con las repercusiones ecológicas, económicas, sociales y políticas que ello supone. Siguiendo el vocabulario de la reciente encíclica, todo está relacionado con todo. Pero el PLMA ha pensado en la forma de considerar el todo y, por lo tanto, la manera de usar sin afectar la vida futura. 5. La forma sectorializada y parcial que ha asumido la planificación del desarrollo, que no es sino el reflejo de la organización nominal de nuestro sistema económico, dificulta conocer las interacciones de la sociedad y sus recursos, lo cual requiere un replanteamiento de cada uno de los sectores de la economía para introducir en ellos criterios ambientales, ecosistémicos y convertirlos en subsistemas abiertos, con entradas y salidas como partes integrantes del sistema global. Los llamados sectores primarios, secundarios y terciarios han establecido un intercambio desigual con la naturaleza, utilizan sus recursos y su hábitat, con lo cual la degradan. Se propone la creación de un sector preprimario destinado a dotar una oferta ecosistémica sustentable de recursos, cuyos costos los compartan la actividad productiva, el Estado y los países que se benefician con los efectos ecosistémicos de nuestros recursos. 6. La consideración de las condiciones específicas de las regiones dentro de los países, de sus particulares culturas, movimientos sociales y ecosistemas a través de las metodologías tradicionales de la economía y de la planificación, tampoco se habían mostrado suficientes para internalizar los importantes problemas ambientales de las regiones. Sin embargo, en este campo se han registrado avances que han profundizado en la cuestión regional y la enseñanza de la planificación regional. Se deben destacar especialmente los pasos dados en el ordenamiento ambiental del territorio, en las metodologías que intentan conocer los subsistemas económicos y su relación con el medio ambiente, ya que han suministrado un importante herramental para destacar las posibilidades y las restricciones que el potencial natural y social brinda para la elevación de la calidad de vida de la población. 7. La elaboración de los planes de estabilización no han considerado las repercusiones ambientales. La reducción del aparato del Estado restringe sustancialmente los controles en el manejo de los recursos y alienta la degradación. Las políticas restrictivas tornan difícil la aplicación de políticas ambientales que supongan incremento de costos. La situación de agonía de nuestro sistema científico-tecnológico y la drástica reducción de los fondos para investigación ocurre en el mismo momento en que muchos gobiernos declaran su adhesión al desarrollo sustentable, pero socavan la posibilidad de emprender su camino. 8. Asimismo, las políticas ambientales que son poco usuales en nuestros países, como las impositivas, crediticias, arancelarias o de integración, señalan todo un ámbito que es necesario recorrer y comenzar a estudiar, ya que no se han introducido todavía lo suficiente dentro de los programas de nuestros centros de estudios. 9. La variabilidad por la que atraviesan nuestras ventajas comparativas
y la profunda crisis que han atravesado en décadas anteriores, derivadas de las condiciones específicas de nuestros ecosistemas, hace palidecer a gran parte de nuestras teorías del desarrollo. Esta crisis muestra que la especialización internacional del trabajo no es la mejor de las estrategias para desarrollar, castiga a los países que han escogido una sola vía y premia a aquellos que se manejan en forma heterodoxa, con una política de libre cambio y proteccionismo, según convenga para sus intereses. A pesar de ello, la concepción tradicional sigue sin demasiadas modificaciones y domina excluyentemente la currícula de la enseñanza. 10. Finalmente, la economía ecológica podría brindar importantes aportes a otras ciencias que también han contribuido a la cuestión ambiental y posibilitaría una visión más integral de esos aportes. Se ha mencionado con frecuencia la necesidad de no excluir dentro del estudio de los ecosistemas al Homo sapiens, pero se trata de considerarlo en articulación con sus aspectos sociales, culturales, psicológicos y étnicos a través de los aportes que han realizado las diferentes ciencias sociales y que pueden contribuir con un mejor conocimiento de las contradicciones sociedad-naturaleza a efectos de mejorar la calidad de vida de la población y la calidad del ambiente. En este campo, las ciencias sociales han realizado sus avances. Estos principios, aunque tuvieron parcialmente mucha difusión, no fueron publicados por las propias limitaciones con las cuales debíamos manejarnos y porque tampoco les otorgamos la importancia debida y la difusión necesaria. En 1978 tuvo lugar en Lima un seminario de periodismo y medio ambiente en América Latina, en el que profundizamos sobre el tema. Lo dirigió la Oficina Regional del PNUMA por medio de Héctor Naum Schmuckler, uno de los principales promotores de la comunicación en América Latina y compañero del Grupo del Medio Ambiente de Claxon. La valorización de los recursos naturales, bienes naturales, los indicadores macroeconómicos y las cuentas patrimoniales. La deficiente valorización de los recursos naturales y del hábitat y su relación con los diferentes actores sociales han puesto y ponen en evidencia las crecientes limitaciones del modelo que la ciencia económica ha elaborado para comprender y actuar en la realidad. Sus recortes y las extensiones que se generan para internalizar las externalidades son útiles pero limitados, ya que deben trascender una revalorización más profunda que les permita a la economía y a la economía ecológica jugar un papel positivo en su interacción e integración con otras ciencias. Analizando las relaciones actualmente existentes entre las actividades productivas en un sector primario, agricultura, minería, silvicultura, entre otros, secundario, industria, terciario, comercio, bancos, turismo, transporte y la naturaleza, podemos afirmar que cada uno de estos sectores utiliza la naturaleza, extrae sus recursos naturales y arroja sus residuos y afluentes de todo tipo. Las extracciones y los impactos que este proceso genera provocan degradaciones de algunos recursos y desaprovechamiento de su potencial. Los costos de las tareas que deberían realizarse para evitar las degradaciones y el desaprovechamiento y lograr un uso integral y sustentable de la naturaleza no son pagos y se constituyen con el tiempo y la acumulación en pasivos ambientales que cada vez deterioran más el ambiente y extinguen especies y ecosistemas. Se requiere sin duda una visión diferente de la economía que, articulada con la ecología, la política y las demás ciencias, logre contribuir al pensamiento de un desarrollo integral en su interacción adecuada con la naturaleza. Desde el punto de vista de un manejo integral, podemos considerar la naturaleza como un conjunto de diferentes fábricas, ecozonas en las que se pueden generar en cada una de ellas múltiples productos, flora, fauna, patrimonio genético, paisajes, funciones ecosistémicas internas en las cuencas y en la biosfera, agua, suelo, entre otros. Nota del autor cuando habla de fábricas. Aunque la analogía no me agrada por razones obvias, me ha resultado conveniente pedagógicamente para mostrar la necesidad de analizar los procesos ecosistémicos en función de la producción ecosistémica, que por supuesto es integral y sustentable. Es decir, se trata de una fábrica que ya tiene sus maquinarias biológicas, que no deberían ser reemplazadas y deberían ser restaurados los daños que se le han infligido.
Dentro de sus múltiples productos se incluyen aspectos concretos como frutos y plantas y otros espirituales como el hábitat, la identidad y el ambiente histórico. Cuando habla de fábrica, se refiere a, en tal sentido debemos asegurar un proceso productivo asumiendo costos, vigilando procesos y manejando hábitats adecuados. Cuando habla de maquinarias biológicas, dice, analogía que utilizaba Jorge Morello. Hasta aquí la nota del autor. Cada uno de esos productos podría satisfacer directa o indirectamente necesidades humanas, pero esta producción tiene un costo, manifestado en la investigación, la restauración, el manejo, el control y la participación que le permite a cada ecozona generar una oferta ecosistémica compleja para las diferentes actividades productivas. Este costo de producción y reproducción de la oferta ecosistémica posibilita orientar la potencialidad natural hacia ciertas prioridades sobre la base de las necesidades locales y regionales detectadas y de las restricciones infraestructurales y financieras. La metodología de la matriz de insumo productivo que aportó la economía tradicional no resulta suficiente para aplicarla a diferentes ecozonas, como un intento de sistematizar y analizar las relaciones más destacables de la captación y el pasaje de energía que permitan generar anualmente una compleja oferta ecosistémica. En cada fila y columna de la matriz se debería incluir mínimamente la flora de todo tipo, la fauna, el agua, el aire, el suelo, la conservación de la cuenca, conservación como un servicio o producto, y la conservación de la biosfera, relación entre los gases que se emiten y que se absorben, y del paisaje. El objetivo de la producción de esta particular fábrica, que debe producir de manera sustentable e integral sin pérdida de biodiversidad, es generar múltiples productos para ser utilizados por los sectores primario, secundario y terciario de la economía. Las filas indican ventas y las columnas indican compras. La flora arbórea, considerada como fila, genera servicios para todas las columnas y también productos, como por ejemplo árbol en turno de ser extraído. Para lograr que ese árbol llegue al turno se requiere una serie de insumos, columnas, de la propia flora, competencia, asociatividad, de la fauna, control, diseminación, del agua, del suelo, capacidad de anclaje, pasaje de nutrientes, etc. El análisis de cada casillero podrá realizarse a través de fichas técnicas, en las que se profundizará en la relación existente en función de la producción que se busca. Si esta relación se cumple, se deberá computar al menos dos costos, el de investigación y el de control. Si no se cumple, se deberá analizar cuál es el manejo más adecuado y cuál es la consecuencia de lo no considerado. En cada ficha técnica se deberá entonces incluir las relaciones ecológicas cualitativas y, si es posible, las cuantitativas, la forma en que puedan estimarse en caso de no conocerlas y los costos en que se debe incurrir. Asimismo, si esa relación no se da, se deberá averiguar los costos que deben pagarse y las repercusiones que pueden darse para que esa relación opere, si esta es la decisión que se tome. En caso contrario, se debe estimar los efectos negativos que se tendrán por la no producción de ese recurso. Al final de la columna podemos sumar todos los costos de las celdillas en que cada recurso analiza los insumos que requiere para la producción. El costo total para garantizar la producción con sustentabilidad podemos dividirlo por la producción a nivel físico de cada recurso. Por ejemplo, en el caso del árbol, lo dividimos por metro cúbico o por tonelada. De esta forma obtenemos el costo promedio de sustentabilidad. Este costo promedio lo podemos multiplicar por la existencia total del recurso a nivel físico y obtendremos el valor del recurso medido por el costo de sustentabilidad, lo que contribuirá para que este costo pasara a un nuevo sector de la economía al cual llamamos sector preprimario. En cuanto al flujo y el capital natural respecto del stock y que constituye el capital no producido, aunque en realidad es producido con cierta ayuda de los humanos o a pesar de los humanos, según los casos. Este capital producido, valor de la infraestructura, mobiliarios, viviendas, automóviles, máquinas, etc., categorías del censo nacional, constituye el llamado capital del país. Naturalmente utilizamos las categorías keynesianas.
que recurren a las cuentas nacionales. La sumatoria de todos estos valores nos permitirán construir una cuenta patrimonial que posee dos columnas, una de recurso y otra de uso. En el inicio de la columna recurso ponemos la existencia inicial como sumatoria de todos los recursos a nivel de valor económico y a costos de sustentabilidad. En esa columna registramos todo lo que tenemos y lo que se incrementa durante un periodo anual, en especial los crecimientos también medidos físicamente y a costos de sustentabilidad. En la columna de usos registramos todo lo que se reduce. En primer lugar, las extracciones, pero también la senectud, los desastres, etc. En estas condiciones podemos elaborar las simulaciones que convengan para anticipar el resultado de diferentes acciones. Los movimientos fundamentales pueden ser: a. Si se extrae el equivalente a los crecimientos, la existencia final será igual a la existencia inicial. Estaríamos viviendo de la renta del capital natural y mantendríamos ese capital. b. Si se extrae a un ritmo mucho mayor, si bien se obtendrán ingresos cada vez mayores en los sectores primario, secundario y terciario, ya que estaríamos vendiendo más materia prima, cada vez se tendrá menos capital natural. C. Si no se utiliza, tendremos una evolución natural que en los ecosistemas ya intervenidos, y casi todos están poco o muy intervenidos, tiene una mayor riqueza. Estas tres evaluaciones deben integrarse para obtener una evaluación final, según las estimaciones y los cálculos realizados en ecosistemas de monte, estepa y forestales. Los ingresos que se obtienen por el manejo integral de los recursos permiten un uso sustentable de cada recurso, por el que se obtiene un ingreso sustancialmente mayor que por la extracción sin límites y dilapidadora. La contribución de cada recurso dentro del aprovechamiento integral brinda muchas más oportunidades de ingresos, inversiones y ocupación que el hecho de explotar más inmensamente un solo recurso hasta extinguirlo, como en general se lo ha realizado hasta ahora. También mejora significativamente la relación costo-beneficio. En los costos, en lugar de la forma tradicional, se incluye la reproducción de la naturaleza que garantiza su sustentabilidad, y en los beneficios se incluyen los resultados del manejo integral, el cual contiene mucho más productos que los tradicionales de la monoproducción. Se establece así adicionalmente una consideración totalmente diferente del problema ambiental. El centro de la contradicción entre economía y ecología no pasa solo por la no degradación de un recurso, sino en mucha mayor proporción por lograr un manejo cada vez más integral de los diferentes recursos en la misma área. De esta forma, este costo anual constituiría un nuevo sector de la economía llamado preprimario, que posibilitaría que los sectores primario, secundario y terciario reduzcan progresivamente o eliminen la degradación y el desaprovechamiento. El costo promedio de la oferta ecosistémica permitiría valorizar la existencia de los recursos que podrían registrarse en las cuentas nacionales, en el corazón de las cuentas, y no como cuentas satélites, como hasta ahora se propone, sino dentro de la cuenta capital. La racionalidad productiva del sector preprimario maximizaría la captación y el pasaje de energía según los objetivos sociales de la población y minimizaría las transformaciones y los subsidios energéticos. El patrimonio natural y sus fluctuaciones ante diferentes alternativas de manejo a través de los años se miden entonces contablemente a nivel físico y monetario sobre la base de una cuenta patrimonial, en la que se sistematizan los recursos y sus usos. Las cuentas nacionales pueden mostrar los efectos económicos, los indicadores sociales y de calidad de vida y las repercusiones sobre los diferentes sectores sociales. Estos indicadores del desarrollo sostenible pueden internalizar el futuro, mostrar diversas opciones y operar de esta forma como poderosos elementos de movilización de las poblaciones, así como también de una educación que participe en los diferentes procesos productivos y de reestructuración. La gobernanza ambiental adquiere aquí un contenido específico en todas las interacciones sociales necesarias para que estos postulados se implementen y para que se contemplen los intereses de la población. Dentro de este proceso, la lucha por el reordenamiento ambiental del territorio, mediante el cual se utilicen las potencialidades y se respeten las restricciones, adquiere un nuevo espacio para una economía que, lejos de abstraer el carácter de los medios y los fines, se articule con las restantes ciencias sociales y naturales
para ayudar en la comprensión y la resolución de los problemas sociales y ambientales de nuestra población. Cabría preguntarse si se consideran ciertas estas afirmaciones que les impiden a las actividades económicas privadas lograr mayor rentabilidad al utilizar de manera integral y adecuada el ecosistema en lugar de manejar un solo recurso hasta acabar con él y con el sistema de producción ecológica. El problema en realidad radica en la excesiva superespecialización de las actividades productivas, de la existencia de la economía de escala y de la complejidad de las relaciones ecosistémicas a tener en cuenta en el manejo integral y sustentable. Sin embargo, estos motivos no han nombrado un factor fundamental. La concentración y el dominio de la naturaleza está altamente concretada en grandes capitales, a los que no les interesa el futuro sustentable de los territorios, ni la maximización de la oferta de trabajo. En muchos casos, si la rentabilidad pasa por pocas tareas y poca población, es más conveniente. Como se puede ver, estas relaciones sociales de propiedad están afectando el manejo adecuado de la naturaleza. La condición de cuentas satélites a la que fueron relegados los registros de ciertos aspectos ambientales dentro de la contabilidad nacional es muy limitada. Se requiere una importante reformulación. Ya no nos alcanza con conocer cuánto y a qué ritmo crecerán las actuales actividades productivas. Tampoco es suficiente conocer, aunque es muy útil, cuánto debemos restarles a las cifras del Producto Bruto por la destrucción generada por sus actividades productivas, como lo hacían las cuentas nacionales que daban lugar al Producto Bruto Verde. Podemos y debemos dar un salto mayor. Debemos saber cuántos recursos naturales tenemos, cómo los podemos usar, qué efectos tendrán sobre la calidad de vida de la población y cuáles son los cambios de todo tipo que debe realizarse. La articulación entre la economía y la ecología política dentro de la economía ecológica debe generar los criterios necesarios para movilizar y valorizar toda la naturaleza con sus recursos naturales, el hábitat y la infraestructura en función de la satisfacción de las necesidades esenciales de la población, y las políticas económicas y ambientales deben adecuarse para que estos objetivos puedan implementarse. El conjunto de ese capital natural transformado puede generar los suficientes satisfactores que resulten necesarios para nuestros países. En la medida en que no existían mercados para los productos de la naturaleza, se han ido desarrollando métodos que a través de la valorización contingente, los costos de viaje y la disposición a pagar han mostrado caminos posibles para recorrer. Martínez Salier, 1998. Pero todas estas valorizaciones deben cumplir el objetivo de lograr colaborar con la sostenibilidad del sistema. Para ello se requiere conocer cómo se logra la sustentabilidad, cuáles son los costos en que se incurre dentro del sector preprimario y quiénes pagarán esos costos. El principio de quien contamina paga debe ser cambiado por el de que el que usa paga. ¿Y qué paga? El costo de uso que permitirá reducir o eliminar la degradación y el desaprovechamiento. Además, el Estado en sus funciones redistributivas puede no cobrarles a aquellos sectores sociales que deban ser promovidos y cobrarles en mayor proporción a aquellos que posean una rentabilidad muy alta. La sostenibilidad del sistema debe tratarse de una valorización diferente, coherente con los principios del desarrollo sostenible. La concepción ambiental, la economía ecológica y las ciencias sociales. Si bien la relación sociedad-naturaleza ha sido tratada desde la filosofía antigua, la medieval y la moderna, la actual estructuración de las ciencias sociales no ha rescatado suficientemente las intensas y complejas interrelaciones entre las relaciones sociales y la estructura natural. La aparición de la cuestión ambiental a nivel mundial y la agudización de los problemas ambientales en América Latina en las últimas décadas replantean este tema e imponen la necesidad de un análisis teórico de estos fenómenos sociales relevantes que debemos sumar a nuestro intento de avance teórico y metodológico. Debemos mencionar que ha habido un importante avance en diferentes medios académicos de América Latina y del mundo que requieren considerarse a la luz de la problemática ambiental. La consideración de que toda la naturaleza está mediada socialmente y de que las relaciones sociales operan en una estructura natural con la que interactúan permanentemente da un marco global que permite analizar la forma en que la sociedad transforma la naturaleza con el objetivo de elevar su calidad de vida.
pero esta transformación se realiza a través de la racionalidad impuesta por la formación económica y social, la cual impone una modalidad al proceso de transformación que determina el destino social de la producción, para quien se produce, la forma tecnológica, cómo se produce, el ámbito determinado de producción, dónde se produce, y la demanda de recursos naturales y de hábitat, con qué recursos naturales se produce. Todos estos elementos sistémicos del proceso de transformación generan problemas ambientales diversos, degradación y desaprovechamiento de recursos naturales, de energía y de capacidad humana, que afectan a las diferentes clases y capas sociales, genera una percepción ambiental según la propia práctica histórica de cada una y organiza movimientos sociales y corrientes teóricas de diferente tipo. El Estado, según su composición y relación con la estructura social que genera los problemas ambientales, define una determinada política ante estos problemas. Una parte de ellos puede resolverse con cambios dentro de la propia racionalidad del sistema económico y social, ciertas modalidades de producción y algunos cambios tecnológicos. Otra parte requiere profundos cambios sociales, destino social de la producción, y otra parte requiere adicionalmente una nueva lectura de la naturaleza, de la tecnología y también de las relaciones interpersonales, calidad de vida, disparidades regionales. El marco de la gobernanza ambiental puede dar cabida a estos aspectos. La conceptualización del desarrollo sustentable. La conceptualización del desarrollo sustentable en América Latina debería articularse con el PLMA. Este intento sería especialmente tenido en cuenta para definir si lo que proponemos lo seguiremos llamando desarrollo con los debidos apellidos aclaratorios o saltaremos a nuevos ámbitos en los que deberíamos desear que no lo popularicen los que detentan la información, porque de lo contrario deberíamos organizar nuevos saltos. Como hemos mencionado, a partir de la década del 70, este pensamiento se ha conformado sobre la base de una crítica a la ideología tradicional del desarrollo y de la planificación, y la proposición de cambio se basa tanto en los objetivos como en la estrategia, los métodos y los evaluadores. En función de estos cambios, el objetivo del desarrollo debe ser que el estilo de vida de los países centrales, tal como históricamente ha sido, debe cambiar. La carga energética por habitante que producen y consumen los países desarrollados es imposible reproducirla a nivel mundial. Se torna entonces necesario definir un concepto distinto de calidad de vida para los diferentes núcleos de la población, más relacionado con su heterogeneidad cultural, su diversidad de recursos naturales, sus dotaciones tecnológicas y sus tradiciones históricas. Este cambio en los objetivos exige sin duda estrategias, métodos y prioridades diferentes. Los recursos, bienes naturales, deben dejar de ser explotados en forma hiperselectiva solo en función de lograr una tradicional ventaja comparativa, a ritmos muy superiores a su regeneración o sustitución, un hecho que genera tanta degradación como desaprovechamiento. En lugar de ello se postula la utilización de la oferta ecosistémica de recursos naturales, integral y sustentable, no solo en función del mercado mundial, sino también de la satisfacción de necesidades directas de la población. Las tecnologías avanzadas deben dejar de constituir el único modelo que se difunde para generar un espectro heterogéneo de tecnologías y formas de manejo de nuestra naturaleza que sean adecuadas a las características específicas de nuestros ecosistemas, formas culturales y particular dotación de recursos. Los procesos de urbanización deben dejar también de ser signos de progreso para mostrar, en cambio, los aspectos contradictorios de una urbanización mediante la cual la población fluye del campo a la ciudad en grandes contingentes a expensas del fracaso de las reformas agrarias y encuentran en las áreas urbanas un ambiente natural y social que no garantiza las mínimas condiciones de hábitat para la vida. La planificación del desarrollo requiere superar el estrecho marco conceptual, espacial y temporal que los esquemas analíticos y de acción han generado para posibilitar a través de nuevos métodos el mayor conocimiento de las interrelaciones sociedad-naturaleza de los diferentes sectores, de las interacciones directas e indirectas de los diferentes proyectos y de las repercusiones a mediano y largo plazo de cada alternativa de manejo. A su vez, las limitaciones de los evaluadores del desarrollo, como el Producto Bruto sin otra consideración, se ven superados si también se tiene en cuenta la proposición de cuentas del patrimonio natural, que a través del costo de manejo sustentable puede ser evaluada física y monetariamente. De tal forma es posible conocer cuántos recursos naturales existen,
cuántos se utilizan, cuántos quedan y las diferentes alternativas del manejo, así como sus costos y beneficios integrales. Los procesos participativos deben dejar de constituir formales y estériles consultas a la población para conformarse como la condición necesaria para que el desarrollo pueda definirse e implementarse. Como hemos mencionado, a partir de la década del 90, un nuevo planteamiento de la compatibilidad entre ambiente y desarrollo, que fue bautizado como Desarrollo Sustentable por la Comisión Brundtland y por el informe Nuestro Futuro Común, exigió una respuesta latinoamericana en la cual introdujimos en parte aspectos mucho más específicos de nuestra problemática. Nos referimos al informe Nuestra propia agenda. Pero estas proposiciones de desarrollo sustentable se generan cuando América Latina está pasando por los efectos de una grave crisis ecológica, económica y social. La característica de la actual modalidad de desarrollo no ha llegado a satisfacer las necesidades de la sociedad, lo que genera tanto desocupación como degradación de los ecosistemas. Uno de los principales síntomas que padece la región por causa de la inmensa deuda externa es que ésta agudiza la crisis que obedece a factores estructurales generados por un patrón de producción-distribución y un estilo de consumo que no se condicen con las urgentes necesidades de nuestros pueblos y con las particularidades específicas de nuestros ecosistemas. La aplicación de los planes de estabilización y los efectos de los cambios tecnológicos que operan a nivel mundial agravan esta situación. En una nueva mirada al concepto de desarrollo aparecen en una profunda contradicción la actual crisis natural y social y la riqueza que encierra tanto la potencialidad de nuestros ecosistemas como la capacidad de la sociedad para su transformación. La riqueza que encierra la heterogeneidad de nuestras culturas se ve estimulada por la articulación de un cierto grado de homogeneidad idiomática y por problemas ecológicos, económicos y sociales comunes, un hecho que mejora las posibilidades de un planteo regional. Sin embargo, la ideología dominante del desarrollo nos ha enseñado durante décadas que somos pobres, que solo podemos aspirar a la explotación de muy pocos recursos que cuentan con ventajas comparativas a nivel mundial y que solo de esta forma obtendremos los recursos que mejorarán nuestra situación. Junto con ello nos insisten en que solo con una inmensa acumulación de los que tienen más y para ello se deben arbitrar políticas que los favorezcan, se podrá generar un proceso de inversión y producción creciente. Lo que en realidad comprobamos es que al panorama de una profunda crisis ambiental manifestada en el deterioro de nuestros recursos le corresponde una inmensa inequidad en la distribución del ingreso, sin lograr de ninguna manera el incremento de las inversiones ni la reducción del desaprovechamiento y la desocupación. El cambio conceptual que postulamos dentro de una nueva visión particular del desarrollo sustentable posibilita recorrer los caminos necesarios para que nuestra sociedad pueda movilizar esas grandes potencialidades para lograr una sustancial mejora de la calidad de vida. Efectivamente, como decíamos al principio, toda crisis constituye también una oportunidad, pero solo en la medida en que los problemas se manifiestan en forma más intensa y son por ello más visibles, lo que posibilita una mayor toma de conciencia y consiguiente acción. De lo contrario, las sucesivas crisis irán deteriorando nuestras potencialidades y nuestra disposición para el cambio. Un trabajo como el que proponemos, junto con la interacción mencionada para desarrollar en los posibles términos de referencias propositivas, pueden dar un impulso importante en el logro de los cambios. Desarrollo e instancias de la planificación. En una próxima obra, Metodologías, Instrumentos y Conceptos para un Desarrollo Sustentable y Socialmente Justo, Segenovich en prensa, analizamos los procesos de planificación en América Latina desde el plano económico hasta el social y el ambiental. La capacidad de un pueblo para anticipar el futuro en el uso más eficiente de los recursos, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, constituye sin duda un signo de avance hacia una adecuada articulación entre la sociedad y la naturaleza de un territorio. Reiteradamente, a lo largo de la historia se ha venido comprobando que ni el automatismo del mercado ni la estructura relativa de los precios posibilitan lograr una coincidencia entre los niveles de oferta y los de demanda de productos y servicios, mientras que los fines sociales de la producción quedan relegados. Los desbalances que aparecen provocan dilapidaciones, degradaciones y privaciones de todo tipo, y los procesos redistributivos se postergan. El proceso de la planificación económica, social y ambiental y sus intensas interacciones
podrían constituir sin duda un instrumento apto para implementar cambios profundos en nuestra particular relación sociedad-naturaleza en América Latina y el Caribe. Este proceso solo puede partir de un análisis crítico y superador de las virtudes y carencias que ha sufrido nuestro propio proceso de planificación económica y social y de la breve y rica historia de la planificación ambiental que se ha difundido en nuestra región. La inmensa distancia que media entre las aspiraciones del proceso de planificación y los logros efectivos exige perentoriamente la búsqueda de una estrategia para unir la lucha por la solución de los problemas puntuales y cotidianos con el ejercicio de una nueva planificación realmente participativa. En las últimas décadas estamos viviendo la irrupción del saber ambiental que tiende a destruir y a reconstruir las lecturas temáticas de la realidad e intenta avanzar hacia una concepción más integral de las contradicciones del ambiente y de sus alternativas. Ante este impetuoso y abrupto movimiento podríamos afirmar que no existe ámbito conceptual que haya quedado al margen. Ante este embate, las defensas endogámicas de muchas ciencias han tratado de aislar la nueva acción con la intención de reducir sus efectos bajo el manto protector de una nueva rama que mantenga incólume, inmaculada e invariante los conceptos esenciales de una ciencia pre-Estocolmo. Por suerte, muchas de ellas no lo han conseguido, y hoy podemos detectar importantes avances hacia una visión más integral de la relación sociedad-naturaleza, vista desde cada saber o desde los intentos de la construcción de los sistemas complejos que tratan de analizar los problemas ambientales. Como todo avance frontal, los logros son disímiles. En estas últimas décadas, de la misma forma en que podríamos reconocer los éxitos mencionados, aún estamos significativamente relegados en el desarrollo de metodologías e instrumentos que sirvan como elementos portantes de las categorías integrales que permiten la consideración de la relación sociedad-naturaleza, mientras que la revisión epistémica de cada ciencia desde el punto de vista ambiental es hoy un objetivo frecuentemente postulado, y los objetivos de la planificación ambiental son suficientemente complejos. Los métodos de la planificación ambiental que se utilizan diariamente en el proceso de toma de decisiones son extremadamente simplistas y reduccionistas, y relegan las ricas contradicciones del ambiente a visiones unidireccionales y mecanicistas que no son capaces de describir los problemas de la realidad y mucho menos sus necesarios cambios. En este sentido, la evaluación del impacto ambiental y las metodologías que utilizan matrices solo descriptivas no han podido rescatar los importantes avances de las determinaciones que las ciencias han contribuido o deben contribuir a analizar en cada problema ambiental. Al mismo tiempo, los avances que han realizado en este sentido no han tenido la difusión necesaria en nuestra región, aunque se hayan originado en ella y sean parte del PLMA. En la obra mencionada en el principio de esta sección se intenta sistematizar estos avances teniendo especialmente en cuenta el rico proceso de conocimiento que se vivió en nuestra región en el estudio, la enseñanza y la práctica de la planificación económica y social, así como también en su rescate crítico. Cuando la cuestión ambiental se planteó en nuestra región en los años 80, el proceso de planificación económica y social estaba en plena crisis. Nacido en el socialismo, reelaborado por los países del oeste europeo e intentando constituir el instrumento esencial en el desarrollo económico derivado de la Alianza para el Progreso y de adaptaciones de la CEPAL para nuestra región, el proceso de planificación fue la esperanza de ciertos cambios. No expresaban, sin embargo, en la mayoría de los casos, procesos sociales profundos y no contaban siquiera con todo el poder del Estado para que éste orientara su acción hacia ese anhelado desarrollo. Como instrumento de cambios sociales, adolecía en una visión inicial excluyentemente economicista. Elaboró diagnósticos y políticas de una realidad construida por modelos excesivamente limitados, tanto conceptual, no tenía en cuenta la relación sociedad-naturaleza, como espacial. Focalizaba el estudio de los efectos en ciertas zonas donde radicaban los proyectos y no en todas las interacciones que estos generaban en cuencas y ecosistemas. Y temporalmente. El corto, el mediano y el largo plazo no permitían hacer evidentes los efectos en los ciclos naturales. Ante estas circunstancias y ante el efecto contradictorio de la aplicación de las ideas del desarrollismo, se incrementaban las actividades productivas, pero no se lograba el bienestar ni el manejo adecuado de la naturaleza.
Los planes se hicieron cada vez más extensos, con grandes diagnósticos, inmensos y optimistas objetivos, pobres programas, escuálidos proyectos y reducidos procesos de implementación y administración. Cuando se incorpora la cuestión ambiental en nuestra administración, en lugar de replantear crítica y superadoramente el rico pero limitado proceso de planificación que estábamos viviendo, la administración ambiental naciente, en gran parte en el primer quinquenio de la década del 70, se orientó por el uso de instrumentos elaborados por la administración de Estados Unidos y de Inglaterra, que adolecían de esta experiencia en planificación. De tal forma surgió la evaluación de impacto ambiental como un método de uso generalizado con su correspondiente matriz de impacto, con lo que quedaron relegados los modelos más complejos y otros instrumentos. Ante este panorama, dentro del PLMA se impulsó el estudio de la reelaboración ambiental de todas las instancias de la planificación tradicional, ya que en la conjunción de ellas podrían estructurarse los nuevos instrumentos que la cuestión ambiental requería para la acción. En forma general, las principales contribuciones que se analizaron fueron: A. En la planificación global, planteamos la reelaboración ambiental de la imagen, un objetivo en el que jugaba un papel activo el patrimonio natural dentro de la estrategia del desarrollo y también un nuevo concepto de calidad de vida más relacionado con el desarrollo integral de las personas a partir de su propia cultura. Este objetivo doble reorientaba las estrategias y las acciones tradicionales del desarrollo y promovía la movilización de los recursos naturales y su uso sustentable. Se intentaba superar su papel pasivo como simple oferente de recursos a expensas de un desarrollo fijado exógenamente y sobre la base de una calidad de vida basada en el consumo de un capitalismo imitativo periférico, expresión de Raúl Prebisch, en Revista de la CEPAL número 1. B. En la planificación regional, postulábamos la necesidad de elaborar planes regionales sobre la base del estudio de la articulación de las múltiples determinaciones de la cuestión regional, que coincidía en ese sentido con los diferentes subsistemas que daban cuenta de la relación sociedad-naturaleza que se establecía en los intensos procesos de cambio desde la perspectiva regional, es decir, la consideración de los aspectos históricos, económicos, sociales, antropológicos, políticos, tecnológicos, ecológicos y ambientales surgieron con su problemática relacionada con la región y con los nexos necesarios para su consideración articulada. C. En la planificación de ciudades o los llamados planes reguladores. Los planes reguladores trataban de brindar los avances de la planificación física y permitieron un primer acercamiento con el espacio. Cuando se inició el planteamiento ambiental, comenzaron a desarrollarse visiones reduccionistas surgidas fundamentalmente de la ecología, que si bien aportaban una dimensión importante y no reconocida en los análisis anteriores como fueron los relacionados con la ciudad como ecosistema, no se articulaban adecuadamente con otras determinaciones de la planificación de ciudades. La ausencia de un análisis integral que interpretara e interviniera en los procesos ambientales de las ciudades incidió en la elaboración y difusión de visiones sectoriales aisladas, cuando se requería intervenir en cada aspecto ambiental. Estos procesos se manifestaron en casos como el de la consideración de la basura, de los residuos, de la energía, del arbolado, de la defensa de ciudades, etc. Junto con ello fue surgiendo un planteamiento sistémico que mostraba que el espacio urbano no era amorfo, sino que se trataba de un territorio que adquiría formas y funcionamientos específicos dentro de la interacción entre los conceptos de ecosistemas, agroecosistemas y tecnosistemas, que se relacionaban con una estructura económica y social y con una proposición de cambio hacia una calidad de vida adecuada. De esta forma se postula que el planteamiento ambiental considera la interrelación entre estas categorías y las relaciones sociales a efectos de normar el ordenamiento ambiental del territorio de la ciudad. Como instrumentos de análisis, la construcción de una matriz de insumo-producto de recursos naturales, hábitat e infraestructura y los estudios que fundamentan sus interrelaciones posibilitarán elaborar la matriz de insumo productivo de la economía con el conocimiento y el basamento de la estructura natural e infraestructural. Con ello se contribuirá a restablecer los nexos entre la naturaleza y la sociedad que la visión tradicional de la economía ha contribuido en separar. D.
En la planificación sectorial. El fracaso relativo de varias instancias de la planificación, de sus objetivos y de algunas de sus metodologías mostró la prevalencia de la planificación sectorial fortalecida por la vigencia que le otorgaba el funcionamiento de los presupuestos y de las estructuras de los ministerios. En su versión tradicional se destacaba esencialmente su cariz económico sin considerar adecuadamente las interrelaciones con la base natural ni con los sectores sociales y políticos. Incluso las interrelaciones sectoriales económicas tradicionales estaban solo parcialmente consideradas. El replanteo ambiental trata de solucionar estas carencias y reivindica la posibilidad de tratamiento de un sector en tanto constituye un sistema abierto con entradas y con salidas que revelen las intensas interacciones con los medios natural, infraestructural, económico y social. El conocimiento del manejo integral del territorio sin pérdida de biodiversidad permitirá analizar las interrelaciones intersectoriales así como las estrechas relaciones con la naturaleza. En la planificación de proyectos. La planificación de proyectos era vista en los inicios del proceso de planificación económico y social y en su enseñanza como la última etapa que antecedía al inicio de la ansiada implementación de las acciones. Desde el principio se diferenció entre los proyectos que derivaban de la confección de un plan de aquellos que se planteaban por iniciativas aisladas. En la medida en que el proceso de planificación perdía su fuerza y vigencia, los proyectos aislados fueron los prevalecientes, por lo que su evaluación debía complementar al menos una parte de los estudios que faltaban para conocer el medio económico y social natural e infraestructural en que se desarrollaría el proyecto. Cuando se difunden las ideas ambientales, no se realiza una verdadera reelaboración ambiental de las metodologías de evaluación de proyectos, sino que se recurre solo al análisis del impacto negativo o positivo que tiene cada proyecto sobre el ambiente y sobre las medidas de mitigación que deberían adoptarse. Paulatinamente se desarrollan métodos parciales de valorización de diversos aspectos, en especial debido a la mayor inserción de los estudios de impacto ambiental dentro de los conflictos ambientales y su incidencia en la discusión sobre alternativas que podrían adoptarse. Los costos de remediación, el análisis de riesgos y los diferentes métodos de valorización de la estructura natural muestran avances muy limitados. A su vez, el tratamiento aislado de los proyectos se intenta subsanar mediante la elaboración de algunos análisis regionales más globales. En la gestión de las empresas. Durante décadas la gestión de las empresas incluía una visión o gerencia de higiene laboral destinada a solucionar los problemas del medio ambiente del trabajo. En la actualidad, este ámbito se ha desarrollado significativamente al encargarse de elaborar evaluaciones de impacto ambiental, auditorías ambientales, certificaciones ambientales, estimación de riesgos ambientales, medidas de remediación y seguros de fenómenos ambientales. En la estrategia de la planificación. La elaboración de los planes suponía largas etapas de estudio que antecedían al proceso de implementación, lo que permitía observar un manifiesto desbalance entre la profundidad del nivel de diagnóstico y del que se lograba en la elaboración de los planes, programas y proyectos. Asimismo, la perspectiva política, científicamente analizada, pasa a constituir una de las determinaciones que articuladamente confluyen en el modelo complejo que caracteriza lo ambiental y posibilita con el análisis de los procesos de acumulación de fuerzas el incremento del nivel de factibilidad de los proyectos. Indicadores de desarrollo en el proceso de planificación. Los indicadores del desarrollo y el sistema estadístico miden aquellas variables significativas en relación con la concepción prevaleciente del desarrollo. Si consideramos que el paradigma dominante del desarrollo consistía en maximizar el crecimiento, las cuentas nacionales fueron estructuradas para medir este aspecto, pero de esta forma no se consideraban sus efectos sobre la naturaleza y sobre la sociedad, aunque se desarrollaron profusas discusiones con los responsables de la elaboración de las cuentas. Los caminos para la reformulación no han transitado lo suficiente para generar estos cambios. Si bien el sistema de las Naciones Unidas ha tomado la preocupación por los cambios, aún no se encuentran sistematizadas las alternativas. En este sentido, la elaboración de las cuentas patrimoniales en función de los costos de manejo y la construcción de la matriz de insumo producto de los recursos naturales
muestran un camino factible y permiten a la vez conocer física y monetariamente el patrimonio del país y sus variaciones ante diferentes alternativas de manejo. No se trata solamente de una metodología para estimar el patrimonio nacional, sino que resulta adaptable a proyectos de diferente resolución espacial. La historia de la gestión ambiental de las cuencas como base del análisis histórico-ambiental. Cuando se analiza el proceso de planificación dentro del PLMA, debe enfatizarse lo que ha sucedido con la gestión de cuencas hidrográficas, lo que ha llenado un capítulo importante en el periodo analizado en América Latina. Lo ocurrido fue más profundo en Argentina y en el caso de las cuencas hidrográficas, la relación entre los técnicos y los especialistas ha mantenido una estrecha y fluida vinculación con el resto de América Latina. En 1971, en la Universidad de La Plata, Argentina, se organizó una reunión en la que se concretó con la FAO esta estrecha relación entre todos los países de la región. En 1988 se elaboró en la Argentina un manual de gestión ambiental como resultado de una importante toma de conciencia por parte del Estado y de la comunidad científica y técnica sobre la alta significación que tiene considerar todos los aspectos ambientales con anterioridad al inicio de las diferentes etapas de estudio e implementación de las represas hidroeléctricas. El sentido de realizar esta visión retrospectiva es ubicar en la actualidad el nivel de requerimientos que se debe concretar en el desarrollo sustentable. Durante la década del 60 comenzaron a evidenciarse a nivel mundial los graves y perniciosos efectos que podían generarse debido a la construcción de represas hidroeléctricas cuando éstas tienen una dimensión gigante y cuando no se piensan desde las etapas muy iniciales las consideraciones ambientales. Se generaron ejemplos de variados orígenes, pero quizás el peor haya sido la construcción de la represa de Asuán, por la que quedó afectada seriamente la situación de la salud de la población, así como también se evidenciaron los efectos de la disminución de la agricultura debido a la menor fertilización del Valle del Nilo. Casi al mismo tiempo, una misión preparatoria para un proyecto de la FAO con la Universidad de La Plata, coordinada por el científico español García Nájera y por el ingeniero Rodolfo Falconi, recorrió las provincias del norte de la Argentina y determinó un nivel de atarquinamiento muy grande en las presas y vaticinaron que en pocos años podría surgir graves problemas que afectarían a la población y a los cultivos. Esta misión dio como resultado la creación del Instituto de Ordenación de Vertientes e Ingeniería Forestal, IOBIF, dependiente de la Escuela de Bosques de la Universidad de La Plata, cuyo objetivo fue realizar una acción que uniera la investigación, la educación y la extensión sobre el tema del ordenamiento de cuencas hidrográficas. Gran parte de los objetivos y la materia de tratamiento que motivó la creación del IOBIF fueron los que luego se llamaron ambientales. El organismo mencionado desarrolló una amplia labor en el país mediante la investigación y la enseñanza. Desde 1968 hasta 1971 se desarrollaron 4 cursos y numerosos seminarios sobre el tema, así como acciones en varias provincias. La institucionalización de la Secretaría de Recursos Naturales a partir del año 1973 y la creación de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación y del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Hídrica, hoy INA, le dieron un singular aporte a la temática. Con la instauración de la dictadura militar en 1976, el instituto fue disuelto y la incumbencia máxima ambiental pasó al Ministerio de Transporte y Obra Pública. La otra gran experiencia de trabajo integrado con perspectiva socioambiental que debe rescatarse es el trabajo mancomunado argentino-uruguayo sobre los impactos ambientales y el manejo ambiental de la obra de Salto Grande. Con el aporte de varias instituciones de ambos países se integraron diversas comisiones temáticas que se comportaron como subsistemas y determinaron las normas ambientales coherentes que debían respetar la instalación y el funcionamiento de la represa. La población de Federación, Entre Ríos, tuvo que abandonar la ciudad y trasladarse a un nuevo poblado con el mismo nombre y pagar el alto precio de una readaptación a instalaciones diferentes y a la vez restrictivas en relación con las condiciones anteriores. Con el tiempo la población le ha dado un reflejo de su propia cultura a la nueva ciudad.
Existieron también otras dos experiencias parciales e inacabadas, como la de Yacyretá entre las provincias de Corrientes y Misiones en Argentina y la República del Paraguay, y la del Chocón en la provincia de Río Negro en Argentina. En todas estas experiencias se hacía evidente la necesidad de contar con una guía metodológica que orientara las acciones dentro de los múltiples conflictos y potencialidades del manejo ambiental. El concepto ambiental de las represas demostró tener el suficiente poder para incidir, de forma tal que si se le consideraba en toda su magnitud y en todas sus etapas antes de realizar la obra, podían llegar a disminuir sus costos, mientras que si no se lo tenía en cuenta con posterioridad a la obra había que hacerse cargo de las repercusiones negativas, ya que el significado económico incrementaba sin duda los costos finales de la obra. Asimismo, el trabajo multidisciplinario que se realizaba en esos ejercicios posibilitaba la conexión entre los subsistemas, que adquirían de esta forma una sinergia creciente. Quizás lo más importante que podemos destacar hoy es que gran parte de las categorías integradoras de los estudios de cuencas sirvieron luego como modelos para caracterizar las variables que integran el ambiente. Así, los aspectos naturales, tecnológicos y sociales que integran la cuenca, la relación entre la cuenca alta, la media y la baja y el cono de deyección, la relación entre los recursos y la conformación de los ecosistemas y el pasaje por todos los estados que efectúa el agua han servido como base esencial para los conceptos interdisciplinarios de la cuestión ambiental. Si bien siempre se afirmó que el manejo integral del agua debería llegar a no menos de una decena de usos, en realidad siempre se le dio primacía a los aspectos económicos para la producción de energía, con lo cual se delimitó ese manejo integral. Por ello, nuestro planteamiento hace énfasis en la energía, pero también muestra el desaprovechamiento de otros usos. La crisis del petróleo en los años 70 y la otra crisis energética, la de las tendencias que degradan los bosques para utilizar la leña, trajeron nuevas exigencias al proceso de generación de energía para su adecuación a un desarrollo no destructivo. Las fuentes energéticas contaminantes debieron extremar las medidas para evitar sus efectos negativos y se propendió a la difusión de las fuentes nuevas y renovables a escala humana, que se presentaban propicias para los proyectos autosustentables. Las grandes represas quedaron en un campo intermedio en el que por un lado se las promovía para la generación de energía cuantitativamente significativa, pero por otro lado se las tenía en función de las grandes repercusiones directas e indirectas que muchas veces opacaban la importante generación energética. De allí también la gran importancia de los manuales, ya que el cumplimiento de sus pautas permitía su consideración dentro de las fuentes no contaminantes. Debe recordarse la reunión mundial de fuentes nuevas y renovables realizada a inicios de la década del 80, la cual tuvo mucha repercusión en nuestra región. Debemos mencionar especialmente un estudio realizado por el PNUD, el PNUMA, la OLADE y la Fundación Bariloche, en el que se analizaron la demanda y la oferta de las fuentes no convencionales para toda América Latina, que luego de la conferencia mencionada pasó a denominarse fuentes nuevas y renovables. A pesar de ello, muchas experiencias prácticas mostraban efectos indirectos perniciosos, especialmente por 4 factores fundamentales. 1. Al no realizarse un manejo global de la cuenca para la generación energética del río, esto conllevaba un proceso de atarquinamiento en general superior al que se esperaba, se reducía la vida útil de las obras y se generaba un gasto significativo en mantenimiento de caminos y otras infraestructuras. 2. El mayor acceso al financiamiento de las presas por sus aspectos energéticos desvirtuaba la proposición inicial que toda obra tenía, ya que casi invariablemente se tendía a una utilización integral. De tal forma, objetivos como agua para consumo, riego, paisaje y navegación quedaban relegados ante la utilización del agua en términos netamente energéticos. 3. De los bienes y servicios que se cobraban a la población, un determinado monto no incluía el mantenimiento, el control y el manejo de toda la cuenca hidrográfica. 4. El término impacto ambiental de grandes presas hacía referencia a una visión limitada de las interacciones que esas presas tenían con el ambiente, no internalizaba las múltiples relaciones naturales y sociales que permitían generar una oferta ecosistémica variada y heterogénea. Quedaban tan claras las falencias que se debía enfrentar el manejo integral de la cuenca como concepto más global de ambiente y desarrollo.
Cuando se aprobó y difundió el manual comenzaba en el mundo la misión Brundtland, mediante la cual se generó y promocionó el concepto de desarrollo sustentable. Sobre esa base se desarrolló un proceso participativo que consideraba los diferentes aspectos de los técnicos que luego lograron imponer un conjunto de bases que mediante su artículo primero establecían la obligatoriedad del uso de manual. Su artículo segundo indicaba que se debían internalizar verdaderamente los costos asociados a la gestión ambiental e incorporarlos a los costos totales de las obras hidráulicas. Su artículo tercero establecía el control del desarrollo de las obras y su artículo cuarto creaba un grupo técnico a efectos de colaborar y transmitir la experiencia ya realizada. Finalmente, deseamos destacar algunas de las obras y de los actores que consideramos han realizado importantes aportes al PLMA, como los límites de crecimiento del MIT, Catástrofe o Nueva Sociedad del IIED, los libros sobre política, gestión y legislación ambiental producidos por Raúl Brañes, las obras de Enrique Leff, quien fue el segundo coordinador de la Red de Formación Ambiental luego de su organización, que llevamos adelante con Augusto Ángel entre 1980 y 1985 en el PENUMA, los documentos de Pablo Bifani, los documentos del CIFCA, iniciativa de la Copenhague para Centroamérica y México, los trabajos del economista Pablo Goodman, las contribuciones de Gilberto Gallopín, miembro de la Fundación Bariloche y participante de nuestra propia agenda, la revista Mazingira y su director Andrés Viro, todos los documentos de la Red de Formación Ambiental, el Boletín Medio Ambiente y Urbanización dirigido por Jorge Enrique Hardoy e Hilda Herzer, que tuvo una enorme repercusión como parte de la Comisión Urbana y Regional de Claxo. El Grupo de Medio Ambiente de Claxo, formado en 1977, el Programa Latinoamericano de Sistemas Ambientales, el Proyecto Macrosistemas Ambientales para la Planificación, los diálogos con nuestro futuro común, libro producido por la Fundación Ebert, precursor de nuestra propia agenda, la influencia de Ignacy Sachs en América Latina, que ha orientado una parte del PLMA, que desde su posgrado en la Universidad de París ha formado a varios investigadores dentro de los conceptos del ecodesarrollo que prevalecieron luego de la Conferencia de Estocolmo y que fue el que imaginó el concepto de cuentas patrimoniales, los proyectos del MAP de la UNESCO, Marulanda, creador de la primera consulta de medio ambiente y desarrollo en Colombia, Rojas, creador de la revista Estudios Rurales Latinoamericanos, Carrizosa, director del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, INDERENA, y uno de los autores más prolíficos de Colombia, Augusto Ángel y sus libros como El Retorno del Ícaro, Sistemas Ambientales de Planificación y Desarrollo, Diosa Nemes, Desarrollo Sustentable o Cambio Cultural, el aporte de Margarita Botero y el Colegio Verde, que fue directora de INDERENA, miembro de Nuestro Futuro Común y coordinadora del Colegio Verde, que nucleó buena parte de la bibliografía ambiental latinoamericana, el aporte de Flaxo desde sus diferentes centros regionales, el trabajo del grupo de Daniel Panario en la Universidad de la República del Uruguay, los trabajos de Salto Grande y del SCUCA de Centroamérica, los diagnósticos ambientales de Centroamérica, la revista Tierra América del PENUMA y los aportes de los organismos internacionales que han colaborado en la generación de documentos sobre el tema. Conclusiones y propuestas de acción. 3 planteos generales. En primer lugar, promover la creación de un foro de discusión sobre el tema, que sería un elemento de promoción para una futura reunión vinculada a la reunión mundial que se plantea para definir los objetivos del desarrollo sustentable. En segundo lugar, celebrar una reunión con los científicos que han participado en la elaboración de este pensamiento y con los que actualmente han tomado el reto de repensarlo y enriquecerlo. Para ello se necesitaría elaborar documentos que serían capítulos del proyecto planteado en el punto anterior, quizás sin la profundidad que se proponía inicialmente. Y en tercer lugar, instituir y mantener funcionando regularmente el Foro del Pensamiento Latinoamericano de Medio Ambiente.